son las cosas en la radio. Recibimos en la mañana de Así son las cosas a Lucía de Carlos, la abogada, que es del área de género de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hablar de la jornada de evocación de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Cómo estás, Lucía? Un gusto, bienvenida. Buenos días, Guillermo, muchas gracias. Bueno, sí, muy bien, muy bien. Bueno, y también saludamos a la gente que nos está registrando para la Defensoría del Pueblo. Con Camila, que trabaja por suerte mucho es de frente y no de atrás, porque desnudan mis debilidades. No, una más favor. De las tantas. Por favor. ¿Cómo va, Lucía? ¿Bien? Muy bien, bueno. La verdad que sí, un día caluroso, pero bueno, sí, también es... Sí. A los que nos gusta el verano ni nos quejamos. No. Ni nos quejamos. No. Decíamos el viernes que el 25N está enmarcado con un tiempo en donde la consigna ni un paso atrás, ¿no? Que más que un paso adelante, buscando todavía corregir las inequidades y la falta de cumplimiento efectivo de los derechos que a lo mejor están reglados, normados, pero que en la realidad todavía no se materializan. Ahora que tienen que salir nuevamente a que no se empuje para atrás, por lo menos los discursivos hay mucha intención de hacerlo, con lo ya conseguido, ¿no? Sí, lamentablemente. Quienes somos feministas sabemos que los derechos se conquistan y se defienden, ¿no? Es una práctica constante que tenemos que estar sosteniendo. Esa es una realidad. Pero bueno, en contextos donde avanza la derecha a nivel internacional y donde Argentina evidentemente no ha sido la excepción, bueno, se nos viene nuevamente una tarea de defensa muy fuerte, porque entre las primeras cosas que han dicho desde la presidencia electa tienen que ver con quitarnos algunos derechos que ya habíamos ganado en las calles a través de las luchas y que se habían materializado en el Congreso de la Nación, como por ejemplo, estoy hablando de el derecho al aborto, ¿no? Por otro lado, también los dichos de una de las diputadas electas que tienen que ver justamente en contraposición, según su mirada, a este derecho, con la posibilidad de la renuncia a la paternidad, como si eso fuera una necesidad, ¿no? Muy a contramano de cómo vienen los debates sociales, en donde el verdadero problema es justamente lograr que los progenitores se hagan cargo tanto en cuidados como en cuotas alimentarias. Entonces, bueno, evidentemente está habiendo una lectura de la realidad que es diferente. La verdad que también es cierto que en la redefinición, en este tránsito de una semana, se han morigerado muchas de las ideas, ¿no? Y han cambiado, y se ha instalado esta idea, no lo va a hacer. Claro. ¿No? Pero bueno, hay que estar a la defensiva, por las dudas. Sí, lo que no podemos negar es que lo ha dicho, ¿no? En algunos otros contextos. Lo ha dicho y lo ha escrito en su plataforma. Exacto. Digo, me recuerda, por ejemplo, en la época de Menem, donde también tambaleaban muchos de los derechos adquiridos, como por ejemplo la educación pública. La particularidad que tenía es que Menem no había dicho lo que iba a hacer, ¿no? Y él mismo decía, bueno, si yo lo hubiera dicho no me votaban. Hoy en día lo dicen, se vota igual, y bueno, hay que ver cómo sostenemos eso después. A mí me sorprende la creación de sentido, que eso ya se ha impuesto, y es una batalla, no sé si perdida, tal vez sea una batalla y no la guerra. Hoy tiene una carga negativa para las mujeres decir que es feminista. Es como, eso a los varones no nos pasaría. Sí. Alguien que diga, ninguno reniega de ser masculinista. Claro. En cambio, muchas mujeres dicen, bueno, yo no soy feminista. Como si hubiera un estigma sobre las mujeres que defienden lo suyo. Sí, es que lo hay. Eso es una batalla cultural o que de creación de sentido impuesta. Algunos fueron más allá y las destratan diciendo feminazi. Bueno, eso ya está en otro plano, es insultivo. Pero lo otro... alguien que naturalmente, ¿qué va a hacer una mujer sino defender sus al derechos, género? Claro, ¿no? Pero de repente se le da el contenido de que somos problemáticas. Una carga negativa, claro, ¿no? una semantización negativa. Sí. Es lamentable.
Creo que sí, a partir de ahora las batallas van a tener que ver con la disputa de sentido desde el punto de vista de la batalla cultural, famosa en la que se habló en otras épocas, sí, pero que es una realidad. Y también es una realidad que con esos discursos también te avalan acciones, ¿no? Los discursos de odio lo que tienen de complejo es que terminan generando llamados a la acción, ¿no? Y eso lo hemos visto muy fuerte en la campaña y ya luego de que quedó electo Javier Milei como presidente, pudimos ver un pase a la acción mucho más fuerte, donde, por ejemplo, el Ministerio de Géneros y Diversidades de la Nación ha sido ferozmente atacado durante la semana pasada. Tuvieron 2 amenazas de bomba en las que tuvieron que desalojar el ministerio y a su vez plantean desde el ministerio que son constantes los llamados atacando, insultando, ¿verdad? Esto más allá de ir en contra de las trabajadoras a las que también se las estigmatizó, además de feministas ñoquis, ¿no? Pero dificulta mucho la tarea de abordaje de las violencias. El área va a desaparecer, por otra parte, ya está anunciado. Sí, es muy probable. Cual, si había ya problemas con la financiación, porque no es que estábamos bien en una realidad. Tenía poco presupuesto. Tenía poco presupuesto, sí. Bueno, ahora no va a tener, va a haber nulo, ¿no? Sí. La lucha va a ser en la calle, ¿no? Poniéndole el cuerpo. Sí, lo que sí habría que ver es que la línea telefónica hace ya, creo, 17 años que funciona, o sea que es una política de Estado más allá de los gobiernos que ha habido de diversos colores en esos años. ¿Qué va a ocurrir con esa línea, ¿no? Si la van a mantener, cómo se va a trabajar, y es una realidad que atiende millones de casos por año y generan respuestas. Entonces, más allá de caer en esta discusión chiquita, a ver si achicamos el Estado o no, qué hacemos con la gente que tiene cargos en el Estado, sería importante preguntarnos, bueno, ¿qué va a pasar con esas políticas públicas que hay detrás, ¿no? ¿Quién va a contener las situaciones de violencia de género? Eso es preocupante porque además, si nos ponemos a analizar, han incidido esas políticas en la disminución de abortos. Otra realidad es que los temas de género no son estudiados, la información que hay tiene que ver con mapeos que se hacen desde el campo social más que del Estado. Bueno, hace unos años con la creación del ministerio también se empezó a registrar datos oficialmente y lo que plantea la Corte Suprema desde, se podría decir, entre 2017 y 2019, que fue el auge de la problemática de los femicidios, donde había un estado de emergencia muy grande, se producía aproximadamente un femicidio cada 24 horas, es decir, uno al día. Se ve cómo desde la llegada del ministerio en 2020 se pudieron reducir los casos y actualmente podemos hablar de un femicidio cada 35 o 39 horas, dependiendo si le agregamos lo que son los femicidios vinculados, ¿no? Que tienen que ver con el modus operandi del delito, ¿no? Donde mueren otras personas para que pueda ocurrir este resultado de muerte de femicidio. Entonces, es evidente, ¿no?, que estas políticas públicas, aún con muy poquito presupuesto, lograron incidir y modificar la realidad. Que haya un femicidio cada 39 horas significa un montón de mujeres que pudieron sobrevivir a situaciones de violencia que no tuvieron como resultado la muerte porque hubo alguien que las pudo poner a resguardo. Entonces, bueno, yo creo que realmente la temática importa y hay que entender esta función que cumple. Le preguntaba a otras activas participantes de la lucha por la igualdad de derechos si este escenario reconfigurado las obligaría a nuevamente activar la militancia callejera, ¿no? que parecía amesetada. Desde ahorita, ¿puede que eso sea el reaseguro de que no se pierdan derechos? Yo creo que sí, que estar en la calle siempre va a marcar
Por un lado, la correlación de fuerzas en las luchas y por el otro lado, la falta de legitimidad para llevar adelante algunas políticas contrarias a derechos, ¿no? Seguramente la tarea va a ser compleja, ¿no? Nos tenemos que adaptar a nuevas realidades, tenemos que volver a unirnos donde quizás sobre todo en el pasado se vio mucho los espacios un poco rotos, ¿no? Se vio en el encuentro de mujeres en San Luis, donde se generaron 2 encuentros por separado porque no se podían poner de acuerdo. Claramente esa va a ser una tarea de los feminismos. No pasó lo mismo ahora en Bariloche. No, por suerte se pudo volver a consensuar y se generó un hecho histórico, fue uno de los encuentros más masivos que hemos tenido en los últimos tiempos y con muchísimo contenido y ya preparándose lo que tienen los feminismos es esa posibilidad de hacer lecturas transversales y que de alguna manera se adelantan a lo que está por pasar, ¿no? Entonces en el encuentro que fue ahora en octubre ya fue de cara, ¿no?, al avance de las derechas a nivel mundial y en lo nacional también, porque más allá de que el resultado se supo después, claramente lo que hizo que pueda ganar Javier Milei había sido un avance de la derecha, ¿no?, donde se lo estaba viendo acumular poder. Entonces, bueno, tenemos de bueno eso, de alguna manera estamos preparadas, tenemos los ejercicios, ahora lo que tenemos es que dejar esa sectorialización de lado, volver a encontrarnos y bueno, volver a ganar las calles, por supuesto. Habrá que ver, porque en marzo ya vamos a tener un panorama diferente, ¿no? Porque hasta ahora estamos sobre especulación, además estamos en una transición de una semana en la Argentina, los acontecimientos te arrastran como un tsunami, ¿no? No logras acomodarte una idea, que viene otra, que la cambia. Exacto. Pero en marzo ya vamos a tener un escenario más claro y ahí hay otro punto de referencia de los movimientos sociales ligados con los derechos de la mujer. También eso cómo se va definiendo el nuevo escenario de lucha, ¿no? De disputa, no de lucha en el sentido de pelear por pelear, sino de disputa por los derechos, ¿no? Por los derechos, exactamente. Nadie quiere que las cosas se hagan mal, eso está más que dicho. Ojalá que pueda haber una buena gobernanza, porque así le va a ir bien a toda la Argentina, ¿no? Pero para esa buena gobernanza tiene que ser de cara a la sociedad que ya demasiado ha sufrido, ¿no? Y donde las mujeres siempre somos un termómetro de lo que pasa en las economías, porque somos las que sostenemos los hogares, muchas veces desde la economía informal, con doble y triple jornada laboral. Entonces, bueno, esas cuestiones, por eso digo, siempre las tenemos como bastante analizadas, ¿no? En marzo seguramente ya van a estar desandados algunos caminos, sabremos si tenemos ministerio o no, y bueno. Es más fácil que no. Que no. Sí. Y bueno, y el 8 de marzo se quedó el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, sí, han quedado todos subsumidos dentro del Ministerio de, no me acuerdo. En Secretaría. En Secretaría, de Valor Humano, no sé cómo se va a llamar el Ministerio. Sí, Capital Humano. Cuando la desjerarquización indica, para quienes estudian en la cuestión de políticas públicas, implica también, digamos, no solo una cuestión de organigrama y de presupuesto, sino de la importancia que le vas a dar a las políticas públicas de esa área, ¿no? Bueno, veremos. Se vienen, dice Elena Bérbora, que cuando tengan más diputados, la gente de Milei y senadores seguro que van a quitar indemnizaciones y derechos de género. Bueno, falta mucho para eso, porque son 2 años, vamos a tener elecciones recién en el 2025, así que... pero bueno. Estos primeros años será con mayoría de la oposición. Veremos si esa mayoría de la oposición puede hacer la diferencia para frenar un poco los ajustes contra el pueblo, ¿no? Bueno, ojalá, porque muchas veces también se ha subestimado el rol parlamentario en otras épocas recientes de nuestra historia argentina, ¿no? Sí. En ese sentido me da la impresión que hay un discurso que está construyéndose por parte de un sector libertario que cualquier manifestación en las calles de las ciudades implicaría un ataque a la gobernabilidad, ¿no? Entonces una confusión de
lógica, ¿no? Porque los derechos a la protesta están consagrados en la propia Constitución. Exacto. Y nadie le puede pedir a alguien que está siendo sometido a una lógica que le impone una calidad de vida peor que no proteste. Sí, por supuesto. Que no patalee. Pero aparte eso viene también de la mano de estos famosos discursos de odio que estábamos conversando, ¿no? Donde ya las amenazas tienen que ver con que vayan con chalecos a las marchas porque del otro lado no hay balas de goma, ¿no? Entonces, bueno, claramente quienes defendemos los derechos humanos tendremos que estar a la altura de las circunstancias también para estar conteniendo todo lo que puede ocurrir en relación a eso. Ojalá que no sea ese el rumbo que tome nuestra nación, porque es muy triste realmente. Bueno, el peor de todo es Laje, ¿no? Sí, bueno, pero Laje siempre fue Laje, ¿no? Sí, ¿qué le ha pasado en la vida a ese señor, no? No sé, la verdad el que pide que se vaya para atrás con la ley de voluntaria del embarazo, que tiene un tono beligerante hacia las mujeres todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo y en la coyuntura actual, ¿no? Él tiene una trayectoria siendo así, lamentablemente. Bueno, de hecho, él siente que creó a Milei más que Milei sumó a Laje como adherente. Pero bueno, según, si mal no recuerdo, ha sido también muy cuestionado por compañeras de medios de comunicación que habían sido violentadas, ¿no? Entonces, y que generalmente suele ocurrir, ¿no? Son los peores. Sí, tal cual. ¿Algo más, Lucía? No, por favor. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos activos con esta agenda. Por lo menos para que no deje de tener la importancia que en la vida de nosotros tiene ir hacia las igualdades, todas cuales mayormente podamos trabajar. Las de género, las sociales, las económicas, hay que propender a la igualdad y no a los abismos o profundizar las diferencias y las tremendas asimetrías que hoy tenemos en la sociedad. Gracias, Lucía. Gracias a vos también por el compromiso. Lucía de Carlos, en la Defensoría del Ataque. Así son los derechos y las obligaciones. Usos y abusos de nuestra condición ciudadana.